Ayer, hablando acerca del sufrimiento, del dolor y del problema del mal, enfrentábamos cómo es que estas penurias que pasa el hombre son realidades muy internas, son realidades que están en relación a un mal concreto, no al mal en general, sino al mal concreto, una enfermedad, un sufrimiento determinado por una injusticia, una calumnia, un desencuentro, un acto de violencia, una guerra, un cataclismo, una situación de hambre, una penuria, ¿no? Una cosa concreta y objetiva, algo real, produce en nuestro corazón el sufrimiento. Y decíamos también que el sufrimiento es algo que está puesto en nuestro mundo y por eso podemos ahora colegir de que el sufrimiento es algo que corresponde a todo ser humano. No hay ser humano de lugar geográfico, no hay ser humano de contexto social, de algún tipo de clase social, de raza, de lengua, de religión. No hay ningún ser humano que no atraviese la realidad tremenda del dolor. Y esto, decía el Papa San Juan Pablo II, nos convierte en cofrades, porque los que sufrimos el dolor vamos también como conviviendo con otras personas que también sufren el dolor. Sufren una enfermedad, sufren una flaqueza, una debilidad, un problema, una vicisitud. Entonces, como que el estar juntos hace que uno vea el mundo no solamente como una realidad solitaria en donde uno se siente incomprendido, sino que uno también ve en esto la realidad que se da en otras personas, el sufrimiento que se da en otros conciudadanos, y entonces podemos decir que el sufrimiento nos hace cofrades. El mundo se encuentra hoy día afectado por el sufrimiento. Pero también, y de manera muy inteligente, decía el Papa, pero también hay que pensar de que cada individuo que sufre es como un mundo interno, es como un universo particular, determinado, porque el sufrimiento depende mucho de las cosas que le han hecho, del tiempo que lo lleva cargando y de la subjetividad que tiene. Hay personas que son mucho más sensibles que otras y por eso entonces sufren mucho más que otras. Hay personas que esa subjetividad los lleva a una mayor inteligencia y profundidad de las cosas y entonces sufren mucho más que otras personas que no perciben tanto estas raíces del sufrimiento. Entonces debemos de buscar la respuesta a la pregunta existencial difícil que el hombre se tiene que hacer, que es el porqué del sufrimiento, el para qué del sufrimiento. Ahora bien, si hemos entendido de que el sufrimiento siempre está conectado al mal, a una cosa que está sucediendo, a una cosa mala, a una cosa nociva, tenemos que preguntarnos acerca del mal. Ya ayer hemos dado una respuesta filosófica con San Agustín, una respuesta filosófica acerca del problema del mal. El mal es una privación, no es propiamente un ser, Dios no lo ha creado, es una privación del ser. Es algo que se da realmente, algo que tiene existencia realmente, pero no es un ser, sino más bien la privación de un ser. Pero ahora vamos a tratar de responderlo con otras palabras, o al menos intentar, ¿no?, responder y guiándonos de lo que nos enseña la Sagrada Escritura. Tenemos entonces que preguntarnos, ¿por qué sufrir? ¿Para qué sufrir? Tenemos que preguntarnos también, ¿por qué el mal? Y esta pregunta la tenemos que hacer primero el mal en relación con nosotros, ¿por qué me afecta esto? Pero también el mal en relación con el prójimo, ¿por qué le afecta a él tal cosa? Y también en relación con Dios, ¿por qué Dios quiere o permite estos males? No pocas veces estas preguntas y estos cuestionamientos llevan a una especie de confrontación con Dios, un conflicto con Dios, y no en pocos casos frustra una relación espiritual con Dios. Porque muchos, al no encontrar una respuesta a la pregunta del mal y a la confrontación con un Dios bueno,
con un Dios generoso, bondadoso, misericordioso, entonces rompen primero con Dios Padre, o sea, con Dios entendiéndolo como Padre, y rompen inclusive con la existencia propia de Dios, porque si Dios es Dios, no puede no ser bueno, no puede ser bondad pura, no puede ser belleza, no puede no ser misericordia. Entonces, muchos hay que a consecuencia de esto dejan de lado a Dios, se apartan de Dios, entran en una especie de ateísmo vivencial, existencial. Tal vez mantienen algunas costumbres, pero no logran superar la problemática, y al no poder superar la problemática tampoco entonces logran establecer un contacto personal con Dios. Eso es lo que pasa hoy día. ¿Cuántos preguntan si Dios es bueno? ¿Por qué hay niños que mueren de hambre en el mundo? ¿Por qué hay niños que sufren violencia? Si Dios es bueno, ¿por qué ha sucedido tal catástrofe? ¿Por qué ha sucedido tal cosa? ¿Por qué tal persona ha sufrido tanta injusticia? Si Dios es bueno, ¿por qué tal cosa o tal otra? Y más cuando se trata de uno o de un ser querido. Si Dios es bueno, ¿por qué esta persona que era tan buena y tan justa, Dios le da este sufrimiento? Si Dios es bueno, ¿por qué nos sucede en la sociedad cosas tan calamitosas? Porque hay pestes, porque hay plagas, porque hay sufrimientos, ¿no? De todo tipo, de toda índole en nuestra sociedad, si Dios es bueno. Entonces, la primera mirada que quiero que tomemos, siguiendo evidentemente la inspiración de la Salvifici Doloris del Papa San Juan Pablo II, es la consideración que hace el Papa acerca del libro de Job. Si bien el Papa dice, todos los libros de la Escritura son una especie de apertura del corazón al problema del sufrimiento y al problema trascendente del hombre, el libro de Job es un libro que confronta el sufrimiento de manera directa, dura. Podríamos decir que el sufrimiento está a carne viva en el libro de Job. Entonces yo recomiendo, no es tampoco tan largo el libro, recomiendo para las personas que quieran investigar un poco más acerca de esto, que lean de la Sagrada Escritura el libro de Job. Voy a brevísimamente contar, ¿no? Hacer una especie de sinopsis, ¿cierto?, de este libro. Job es un hombre justo, de hecho se le llama el justo Job, y sufre muchos males. Era un hombre que tenía mucho dinero, poder, hacienda, pierde su hacienda, se le mueren los hijos, y todo esto en el lapso brevísimo de muy poco tiempo. Pierde todo. Y para colmo, posteriormente empieza a percibir una enfermedad que le acaece, como una lepra. Y entonces viene la pregunta de Job: si no he hecho el mal, ¿por qué me vienen estos males? O sencillamente la pregunta: ¿por qué me vienen los males? Hoy día voy a tocar solamente la primera manera de responder a esto, viendo sobrenaturalmente y en la respuesta de aquellos amigos y consejeros que fueron a verlo a Job. Job estaba enfermo y al enterarse que estaba enfermo, vinieron a visitar unos amigos que eran sabios, que eran entendidos, que eran hombres que tenían contacto con lo religioso. Y globalmente, estos amigos, de manera general, la respuesta que tienen es que estos males que le acaecen a Job son la manera como Dios lo ha castigado. Y si lo ha castigado es porque Job ha cometido pecados muy graves. Y Job, en la revisión de su conciencia, no encuentra pecados graves. Él ha tratado de portarse bien durante toda la vida y no entiende por qué se da esta situación de sufrimiento. Ya la Sagrada Escritura nos manifiesta una primera respuesta que puede haber a consecuencia del sufrimiento. Una primera respuesta que podía esbozar el hombre. Vamos a ver después qué es lo que Dios dice, porque esto es lo que el hombre puede esbozar en su lógica, ¿no? Así como Dios es bueno, como Dios es misericordioso, aquel que juzga acerca del problema del mal y que juzga acerca del problema del sufrimiento, tiene que juzgar acerca del problema de su propio mal, o sea, del mal que él ha constituido, de los pecados que ha cometido. Entonces, a veces una persona de fácil o de superficial argumentación dice: ¿por qué el Señor nos pone estas cosas? ¿Por qué el Señor nos da estas dificultades? ¿Por qué el Señor, el hambre del mundo y cosas así, ¿no?
Y no responde el hombre por los propios actos. O sea que culpa a Dios o le pregunta a Dios a modo de culpa, a modo de recriminación: Señor, ¿por qué eres malo cuando tú dices que eres bueno? ¿Por qué eres malo? Porque quieres o permites el mal del prójimo, el mal del cristiano, el mal del ser humano, si tú dices que eres bueno. Pero entonces la primera respuesta que acá muestran estos hombres, que como decíamos, no es la respuesta contundente de Dios, sino es la respuesta del hombre religioso, o sea, del hombre que tiene contacto con Dios. La primera respuesta es: porque merecemos muchas veces esos males a consecuencia de nuestros pecados. La justicia que se establece es la del ojo por ojo y diente por diente. O sea, si uno cometió faltas, tiene que reparar esas faltas. ¿Y cómo las repara? Entonces, la primera respuesta que podemos dar nosotros como humanos, ¿no? Después veremos cómo la palabra de Dios enriquece tanto esto y nos da luces superiores. Pero por lo pronto, la primera respuesta que nos viene al corazón es los pecados que hemos cometido. ¿Por qué el sufrimiento? La primera respuesta sería nuestros pecados. Tal vez son nuestros pecados los que han acarreado este sufrimiento. De hecho, hay cosas que son consecuencias clarísimas, consecuencias no solamente lógicas, sino consecuencias reales. Si una persona introdujo su vida en un camino de perdición, como por ejemplo se metió en una situación de vicios, del alcohol, es lógico que después la respuesta de su propio cuerpo sea el síndrome de ansiedad, ¿no?, de abstinencia, a consecuencia de no tomar licor o de no consumir drogas, por ejemplo, ¿no? Síndromes de abstinencia que se han generado a consecuencia de nuestros propios pecados. ¿Cuántas veces a consecuencia de un pecado cometido tengo que recibir un castigo? O sea, se me viene un castigo inminente. Si una persona robó y es encontrada infraganti, pues la van a llevar presa y la van a juzgar. Entonces, no puede plantear esa persona: ¿por qué Dios es malo? ¿Por qué sufro tanto? ¿Por qué sufro el castigo de la prisión? La persona tiene que pensar: son mis pecados, son mis delitos los que han causado estas cosas. Y así como hay estas cosas, también hay cosas en la misma salud. Una persona que a consecuencia del pecado perjudicó su salud, a consecuencia, por ejemplo, hoy día vemos, ¿no?, como muchas veces determinados tipos de pecados, como los pecados de adulterio, los pecados de promiscuidad, también pueden generar enfermedades venéreas, enfermedades que se dan por transmisión sexual. Entonces es lógico que uno diga: ¿por qué me cayó a mí? ¿Por qué sufrí? Bueno, pero porque me metí en esto. Consecuencias lógicas. O sea, ya además de la consecuencia natural lógica está la consecuencia de justicia. Un alma religiosa que se cuestiona esto, la primera respuesta que puede sacar de aquí es: ¿no será que he cometido muchos pecados y por eso me castiga Dios? De hecho, eso es lo que plantean estos hombres a Job. Tú tienes que tener pecados. Tienes que tener pecados graves, porque si no, Dios no te hubiera castigado. Porque Dios no castiga al justo, Dios castiga al pecador, y tú tienes que tener muchos pecados. Primera respuesta que se esboza. No es la respuesta de Dios. Aún no han encontrado a Dios que les responda. El hombre se responde en su lógica humana según su criterio religioso. Por eso muchas personas piensan solamente en razón del pecado es el castigo. O solamente en razón del pecado, mejor así, más que el castigo, es el sufrimiento, porque juzgan de que el sufrimiento es solamente castigo. Veremos posteriormente entonces cuáles son las otras concepciones que tenemos que tener frente a lo que Dios nos enseña acerca del sufrimiento. Pidámosle a nuestra Madre, la Santísima Virgen María, nos conceda la gracia de conocer a Cristo, el varón de dolores, para que también por Él podamos dar una respuesta correcta en base a la enseñanza divina de lo que es el sufrimiento humano.